Ahora, si la quieres grabar, yo no tengo en absoluto ningún inconveniente y la tienes más a mano, ¿vale? Pues esta es la webpage donde vais a encontrar todas las conferencias antiguas, grabadas y colgadas, incluso las que se han hecho fuera de Madrid, en Brasil, en Londres, en Granada, en otros sitios. Y también vais a encontrar una serie de temas que hemos preparado en la Fundación, que son como libritos de 40, 50 páginas sobre distintos temas de interés. Por ejemplo, aprender a no sufrir, o aprender a tener paz, o cómo tener más abundancia, o qué es la muerte. En fin, temas que a todo el mundo le importan, pero que están desarrollados en la Fundación tema por tema, por si los queréis leer, o bajároslo, o lo que sea, ¿no? Todo es, como sabéis, gratuito, podéis bajaros los temas, ver las conferencias, hacer lo que sea, ¿no? Bien, entonces, si os parece, empezamos un poco a hablar del tema de hoy, ¿no? Y como siempre, pues los temas se van eligiendo a petición popular, ¿no? Pues la gente cuando termina la conferencia dice, bueno, pues la próxima me gustaría que fuera sobre esto, ¿no? Entonces la mayoría de la gente, para esta conferencia, les había parecido una buena idea que hiciéramos una conferencia dedicada a la paz interior, ¿no? O sea, ¿qué es la paz interior, ¿no? Y entonces, si os parece bien, vamos a hablar hoy un poco de qué es la paz interior. Vamos a dejar, como siempre, espacio al final para las preguntas que sean. Y con mucho gusto, porque me han preguntado varios, al final de la conferencia, yo encantado, pues firmaré los libros que queráis o lo que me apetece, los autógrafos, lo que haga falta, ¿vale? Bueno, entonces, es un poco nuevo todo esto para mí, porque es mi primer libro, pero vale, se hará lo que todo el mundo quiera, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, si os parece, de la paz interior, ¿no? Y al hablar de la paz interior, vamos a hacer esta conferencia un poquito más esquemática que las anteriores, porque, como veremos luego en la conferencia, la paz tiene que ver mucho con la comprensión. Pues en la medida que lo podamos hacer más esquemático, pues el que quiera tomar notas o escuchárselo después, pues puede seguirlo mejor, ¿no? Entonces, para hablar de la paz, vamos a ver la paz desde 4 ángulos. Se me ha ocurrido que quizás sea lo mejor, ¿no? Lo primero es explicar qué es la paz, o sea, qué nos estamos refiriendo con eso de la paz interior. El segundo apartado sería para qué nos sirve, o sea, por qué interesa esto, o sea, por qué es tan valioso para nosotros. El tercer punto sería cómo se logra, o sea, cómo se consigue, cuáles son las herramientas o las actitudes que nos llevan a una mayor paz interior. Y por último, si nos da tiempo, pues podemos hablar de cuáles son los síntomas que vais a notar o que todos vamos a notar según esa paz va apareciendo, ¿no? Y cuando veamos esos síntomas, pues sabremos que vamos por buen camino, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el primer punto, ¿qué es la paz, ¿no? O sea, cuando esta conferencia es de paz interior, ¿a qué nos estamos refiriendo con paz interior, ¿no? Porque en esto hay un poquito de confusión, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo diría que hay 2 tipos de paz a la que nos podemos referir, ¿no? O sea, por un lado, podemos estar en paz, y cuando yo digo esa paz, hablo de paz en minúscula, cuando, por ejemplo, todo lo que está fuera de nosotros está como a nosotros nos gusta. O sea, resulta que de repente los niños sacan buenas notas, la cuenta del banco sigue creciendo, ningún médico nos ha descubierto una enfermedad grave, resulta que pasamos una buena época al mismo tiempo con la pareja y tal, y parece que tenemos momentos de paz. Eso nos ha pasado a todos alguna vez, ¿vale? Y si no es, también podemos adquirir momentos de paz con minúscula simplemente cuando nos aislamos de las dificultades. La tengo agarrada, gracias. Sí. Pues sé que esto puede pasar, ¿vale? Así, cuando nos aislamos de las dificultades, ¿no? Es otra manera de obtener esa paz en minúscula de la que hablamos, pero todos sabemos que nos aislamos de las dificultades, sacamos un poquito más de paz, pero cuando nos volvemos a meter en las dificultades, esa paz desaparece, ¿no? Porque las dificultades se nos llevan por delante, ¿no? Entonces, la paz que yo estoy hablando, lo que vamos a hablar hoy, no es una paz que tenga nada que ver con lo que pasa afuera, nada que ver con que nos aislemos o no nos aislemos, sino que es más bien una paz con mayúscula, ¿no? Que yo llamo paz interior, ¿no? Y por lo tanto, el tener esa paz no depende de nada de fuera de nosotros, sino que más bien depende del proceso de evolución espiritual que nosotros hacemos con nosotros mismos y del entrenamiento que nosotros hacemos con nosotros mismos para adquirir
todas las herramientas y todas las actitudes que hacen falta para tener esa paz interior, ¿no? Entonces, esta paz de la que yo hablo es una paz que neutraliza todos los extremos sin ser ninguno de ellos, ¿no? Y es una paz que no lucha contra nada, sino que simplemente integra, ¿verdad?, esos extremos que vemos en el mundo, ¿no? Es una paz que además, a diferencia de la paz que viene de fuera o que obtenemos cuando nos aislamos de los problemas, esta otra paz es una paz que se siente físicamente, ¿vale? O sea, la primera característica de esta paz es que la podemos masticar, o sea, que es algo que se siente físicamente, que sale de nosotros, del plexo solar, encima del estómago, ¿no? Y se apodera de nosotros, ¿no? Y entonces esa sensación es una sensación pesada, o sea, es una sensación que se puede prácticamente masticar, ¿no? Y entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué hablar de esto? ¿Y por qué es tan importante llegar a alcanzar esa paz para nosotros o intentar tenerla, ¿no? En definitiva, ¿para qué nos sirve, ¿no?, esa paz, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tenemos que darnos cuenta, porque esto es importante que se aclare, es que el objetivo final no es la paz interior. El objetivo final es el gozo, ¿no? Digamos que el gozo es el subproducto de la máxima vibración que la energía puede producir en un ser humano, ¿no? Y es un gozo que, como sabéis por todas las conferencias anteriores, va ligado a esos niveles de conciencia ya más altos de la iluminación, ¿no? Lo que pasa que cuando hablamos de paz interior, todo el mundo, aquí hay muchos psicólogos y mucha gente que sabe esto más que yo, ¿no? Pero sabéis que la paz sirve para muchas cosas que nos han hablado los médicos, los filósofos siempre, ¿no? Para estar mejor, para tener más salud, para pensar con más claridad, para tener menos estrés. Todo eso es verdad, o sea, nada de esto es mentira, ¿no? Son efectos de la paz interesantes. Pero casi nunca nos hablan del efecto más importante de la paz interior, ¿verdad? Y el efecto más importante de la paz interior con mayúscula es que la paz interior es la puerta de entrada de las facultades superiores de la consciencia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la consciencia, recordamos que la consciencia se puede manifestar en el mundo de la forma en tres bloques, ¿okay? Tenemos el bloque de la consciencia simple, está explicado en el libro con más orden y con más rigor, pero vamos, tenemos el bloque de la consciencia simple, que ahora no nos interesa porque esa es la que tienen los animales, ¿vale? Es una consciencia que no es autotrascendente, que no puede razonar, desde luego que no usa el lenguaje y que no se le puede enseñar a jugar al ajedrez, ¿vale? Por decir varias características. Luego, el 99,9% de los seres humanos que habitan hoy en la Tierra, o que todos conocemos, o con los que nos relacionamos, están situados en el segundo bloque de consciencia, ¿no? Y ese segundo bloque de consciencia es la consciencia del yo. Es una consciencia que usa el lenguaje, que adquiere el conocimiento a través de razonar, de un proceso secuencial, ¿verdad? Y que es autotrascendente y que es capaz de lógica, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene limitaciones, son las limitaciones conceptuales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay un tercer bloque de consciencia que está, digamos, disponible para el ser humano, y no solo es que esté disponible, que es que, como hemos visto en otras conferencias, es una necesidad evolutiva. Es decir, es como el COU. Es decir, el que no apruebe COU no va a la universidad, ¿ok? Luego, el COU para nosotros es llegar a ese tercer bloque de consciencia que los expertos llaman consciencia mística, consciencia cósmica o consciencia universal, ¿vale? Entonces, la verdadera utilidad de la paz interior es que, además de todas las cosas que nos han dicho siempre los médicos, los psicólogos, los filósofos, la paz interior es la puerta de entrada para ese bloque de consciencia. Digamos, es un poco como si para ir a la universidad tendríamos que pasar una reválida, o antes, ¿sabes?, en los colegios de la Tierra, y la paz, digamos, interior es la que nos catapulta a que aparezca, digamos, ese bloque de conciencia, ¿no? Entonces, si no hay paz interior, no hay apertura de ese bloque de conciencia. ¿Por qué eso es así? Porque, ¿para qué sirve la paz? Pues mira, si nosotros pensamos en nuestra cabeza un triángulo, que lo voy a dejar aquí puesto toda la conferencia para ver si realmente se nos graba, ¿no? Fijéis que en este vértice yo he puesto la palabra comprensión, en este otro vértice he puesto la palabra paz, y aquí he puesto la palabra energía vital, ¿vale?
Entonces, el efecto de la paz se contribuye a elevar la energía vital. Cuando elevas la energía vital, elevas la vibración. Y cuando elevas la vibración, conectas con ese tercer bloque de consciencia al que me estoy refiriendo ahora, ¿no? Entonces, esta energía vital realmente la producimos nosotros refinando glucosa. ¿Cuándo? Fundamentalmente cuando dormimos, o por ejemplo cuando meditamos, cuando estamos en estados de relajación profunda, o bien por el sueño, o bien por la meditación, se produce el refinamiento de la glucosa que nos da la energía vital. Pero ¿qué ocurre con esta energía vital habitualmente? Que la gastamos, la utilizamos en conflictos internos. Pero, por ejemplo, si yo corro, lo he dicho en muchas conferencias, si corro un maratón, como ya soy abuelo, pues acabaré destrozado. Pero si descanso 2 días, me recupero. Ahora, como tenga un conflicto interno importante, puedo tardar años en recuperarme de ese gasto de energía, ¿no? Entonces, lo que más consume la energía vital, que es nuestro mayor tesoro, es la pérdida de paz por el conflicto interno. Con lo cual, fíjate, como este triángulo que he pintado de esta manera, también lo podía haber pintado de esta, poniendo aquí la palabra energía vital, aquí la palabra falta de comprensión y aquí la palabra falta de paz. ¿Ok? Este triángulo o trabaja a nuestro favor hacia arriba o trabaja en nuestra contra hacia abajo, porque cuanto menos paz tenemos, nos baja la energía vital. Al bajar la energía vital no podemos comprender, al no poder comprender vuelve a faltar la paz, que vuelve a tocar la energía vital y se convierte en un bucle hacia abajo. Salvo que nosotros le demos la vuelta y empecemos comprendiendo, ¿vale? Tengamos más paz, aumente la energía vital, que a su vez aumenta la capacidad de comprensión. Si recordáis, en muchas conferencias anteriores habíamos dicho que cuanto más alta es la vibración energética, más información puede contener. Es como un USB de un ordenador. Si caben 4 gigas, no caben 8. ¿Me explico? Para meterle 8 gigas necesito uno de 8, ¿vale? De capacidad 8. Lo mismo con nosotros. Cuanto más aumenta nuestra energía vital, más podemos comprender, más paz tenemos, más vuelve a aumentar la energía, ¿no? Entonces es muy importante que le demos la vuelta a este triángulo, que estemos en el triángulo azul y no en el triángulo rojo, ¿no? Este es el valor de la paz, ¿ok? Nos sirve para eso, para incrementar la energía vital, que es el mayor de nuestros tesoros. Tú fíjate que la gente, antes que perder dinero en la cuenta bancaria, prefiere perder energía vital. Lo cual, o sea, ¿entiendes? Por cualquier otra cosa en la vida, prefiero mi coche que mi energía vital. O sea, es una locura, ¿me entiendes? Lo que no nos damos cuenta de la importancia de la energía vital para el desarrollo evolutivo. Y la única manera que tenemos, porque no se ha inventado todavía ninguna máquina que nos puedan enchufar para subirla artificialmente, la única manera que tenemos de aumentar esto es a través de la paz interior. Okay. Por lo tanto, vamos a empezar entonces a explicar cómo lo conseguimos, o sea, cómo se logra esa paz interior, ¿no? Lo primero que tenemos que comprender es que la paz interior es un asunto interno, no es un asunto externo, o sea, no se logra luchando contra el mal, entre comillas, ni intentando imponer el bien, ¿me explico? Así no se logra la paz interior, sino que más bien se logra siendo de servicio, siendo un facilitador, como decía Silvia ayer, siendo un facilitador del proceso evolutivo. No sé, ¿no? Entonces, verdaderamente la paz interior se logra con ausencia de conflicto interior, ¿ok? Y para que haya ausencia de conflicto interior, como todos sabemos, tenemos que trabajar en trascender el ego, que es el causante del conflicto interior, ¿no? Entonces, no se trata de trabajar ahí fuera, ¿no? En el sentido de... Se trata más bien de hacer un cambio interno de cómo comprendemos el mundo y la realidad, ¿no? Entonces, cuando tú estás en paz interior, no hace falta ir fuera para hacer nada, porque el propio estado de paz ya hace lo que tiene que hacer ahí solo. Esa es la famosa añadidura de la que nos habla el Evangelio, o es la famosa enseñanza del Bhagavad Gita, ¿no? De Krishna a Arjuna. No te aferres a la inacción, no te aferres a los frutos de la acción. Entonces, al final, la paz interior es un asunto interno.
Y para ello tenemos que trabajar en nosotros mismos, no ahí fuera. No vamos a encontrar la paz trabajando fuera, ¿ok? Lo único que podemos hacer fuera para que nos ayude a tener más paz interior por un regalo universal es el servicio, ¿ok? Pero nunca es la acción para luchar contra el mal o imponer el bien, ¿no? Entonces, es más fácil para llegar a la paz eliminar obstáculos que intentar alcanzarla. Digamos que el estado de paz interior es el estado natural que a todos nos corresponde porque tenemos un alma y porque tenemos la esencia divina dentro de nosotros. Y la única razón por la que no tenemos paz interior es porque tenemos un ego que nos lo impide, ¿ok? O que nos lo dificulta. Luego, entonces, no tenemos que ir a alcanzar nada que ya tenemos, que ya es nuestro, que ya está en nuestra naturaleza. Lo que tenemos que hacer es apartar las nubes, apartar los obstáculos que no nos dejan realizarla en nuestras vidas, ¿no? O sea, experimentarla en nuestras vidas. Suelo poner un ejemplo en otras conferencias, donde digo, claro, que el sol está ahí arriba, y está siempre. Hay días que no lo vemos porque hay nubes, ¿vale? Pues si hay nubes, lo que tenemos que hacer para ver el sol es apartar las nubes. Es más fácil que ir a coger el sol y traerlo. No sé si explico, ¿no? Pues lo mismo con la paz interior, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que saber que las energías de altísima vibración, eso por ejemplo la religión le ha dado muchos nombres en el pasado, por ejemplo la gracia, ¿no? O sea, ¿qué es gracia, no? La gracia son las energías de alta vibración que atraen hacia arriba, un efecto atractor, ¿verdad? Es un efecto puramente físico, ¿ok? Un efecto atractor de las energías de más baja vibración. Imaginaros, otro ejemplo que suelo poner para explicar esto es, imaginaros un globo aerostático, ¿no? Cuando yo lo lleno de gas o de aire, la tendencia es a subir. Tiene una atracción a subir. De hecho, para que no se vaya antes de tiempo, la gente lo ata al suelo con estacas, ¿verdad? Entonces, si tú quieres subir, una vez que está atado con estacas el globo al suelo, si tú quieres que el globo suba, no hay que empujar el globo y las estacas todo a la vez, que sería una enorme fuerza, simplemente corta las estacas, las cuerdas de las estacas y el globo sube solo, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que hacer para adquirir la paz interior es no solo cooperar con la gracia, sino entrenarnos, ¿vale? Y la única manera para hacer eso es, como hemos explicado en muchas conferencias, tenemos 4 cuerpos, lo sabéis, cuerpo físico, emocional, mental inferior, mental superior. Bueno, pues que los cuerpos más bajos, el físico, el emocional y el mental inferior, esté al servicio del mental superior. Es decir, cuando esos cuerpos más bajos, físico, emocional y mental inferior, ya no interfieren, ya están neutralizados por la comprensión, entonces el cuerpo mental superior puede expresar directamente la voluntad del alma, ¿ok? Y así es como se consigue la paz interior, ¿ok? Entonces, además de este triángulo del que ya hemos hablado, tenéis que recordar que cuando se incrementa el nivel de consciencia igual incremento de paz interior. Igual que hay una ecuación matemática que hemos visto en otras conferencias que dice felicidad igual a nivel de consciencia, pues hay otra fórmula matemática que dice incremento de nivel de consciencia igual incremento de paz interior. Si vamos por la escala de los niveles de consciencia que hemos visto en otros gráficos, y no os aburro hoy más con ello, eso ya nos toca mañana, ¿no? En la de los principiantes, por así decirlo, veis que cada vez que vamos aumentando los distintos niveles de conciencia, vamos ganando paz. ¿Okay? Es un efecto natural, absolutamente directo, ¿no? Entonces, lo importante es que el cambio de comprensión produce un cambio de intención o propósito en el ser humano, ¿no? Y cuando nosotros cambiamos la intención o el propósito, ¿verdad?, es cuando adquirimos más paz interior, porque la intención es el motor del cambio evolutivo, ¿verdad? Todos los que queremos crecer tenemos una intención de crecer. Eso no está en la población generalizada, ¿no? Luego, esa intención de crecer que hemos desarrollado por nuestra comprensión del ser humano y del universo es lo que nos lleva a esta energía, ¿me entiendes?, que es la motora del proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, visto qué es la paz,
sea, ¿qué nos estamos refiriendo? Visto para qué sirve, si queréis vamos a centrarnos un poquito más de detalle cuáles son las actitudes o herramientas que podemos usar para que esa paz interna crezca en nosotros, ¿no? De una manera natural, sencilla y prácticamente sin ningún esfuerzo, ¿no? Yo diría, todas las demás conferencias que hemos dado hasta ahora, pues muchas han tenido que ver con la visión nueva científica del universo, con otras muchas cosas que hemos explicado, las dimensiones, la frecuencia vibratoria, los niveles de conciencia y tal. Y todo eso está explicado desde un punto de vista de explicar lo que otros han dicho, ¿no? En esta conferencia, aparte de que muchos maestros han dicho lo mismo, yo voy a hablar de mi propia experiencia, ¿entiendes? Con la adquisición de la paz, ¿okay? ¿Qué me ha servido? ¿Qué no me ha servido? ¿Por qué me ha servido? He intentado hacer bastante trabajo en esto y a lo mejor pues puedo ayudar con alguna idea, ¿no? Entonces, mira, para mí, personalmente, una de las cosas que más me han ayudado, ¿no? En al menos aumentar mi paz interior, es cambiar la concepción que yo tenía de la realidad y de la vida, ¿ok? Yo he crecido en una cultura, igual que vosotros, donde se han enseñado unas cosas de una manera, ¿no? Y digo, y afirmo, que la manera en la que nos han explicado la realidad no nos ayuda a tener paz. Y además, no es correcta, o no es, digamos, del todo correcta. Evidentemente, toda nueva visión no rechaza todo lo anterior, no sería una patología, ¿no? Pero sí trasciende lo anterior, añadiendo una serie de elementos diferenciales que nos ponen en un paradigma diferente, ¿no? Entonces, como siempre hemos dicho en las conferencias, tanto la ciencia como la filosofía ha estado siempre intentando contestar las dos preguntas fundamentales, ¿no? Que son, ¿quién soy yo? Y segundo, ¿para qué estoy aquí? Estos son, como digamos, las dos preguntas claves históricamente del conocimiento humano de la filosofía, ¿no? Claro, ante quién soy yo, cuando yo tenía 20 años menos, yo pensaba que yo era un animal con cerebro y además tenía alma, más alma. Y esto era porque tenía fe religiosa. Si no tengo fe religiosa, me olvido de este punto y digo que el ser humano es un animal con cerebro, ¿ok? Si me preguntan para qué estoy aquí, yo hubiera contestado en aquel entonces que para sobrevivir y trascender, sin saber muy bien qué significaba esto, ¿ok? Y creo que si nosotros salimos ahora a la calle y formulamos estas dos preguntas a la mayor parte de la gente, estas serían las respuestas que todavía hoy obtendríamos, generalmente hablando, ¿ok? Sin embargo, tanto la nueva ciencia, que esto es lo importante, como la nueva filosofía, como la espiritualidad de siempre, han contestado estas dos preguntas de una manera diferente. Y ante quién soy yo, te dicen, tú eres un alma, que tiene un cuerpo y una mente temporales, y la única función de esto es que el alma crezca, llene el archivo de información de conciencia que va sujeto al alma, ¿vale? Esta idea ha estado siempre en la religión, tanto occidental como oriental. Simplemente la religión cristiana, la occidental, nos hablaba de un crecimiento en el purgatorio. ¿Os acordáis? De una purificación sucesiva del alma en el purgatorio. Pues el purgatorio a mí me quedaba muy lejos cuando yo era joven, ¿no? Entonces no me servía de una cosa muy práctica aquí, ¿no? Entonces, esto es verdad, pero lo que parece ser que es cierto, por los descubrimientos científicos últimos, es que parte de esa purificación del alma en el purgatorio puede incluir el hecho de que el alma tenga más experiencias en el mundo de la forma en otros cuerpos. ¿Ok? Sea lo que sea, purgatorio, experiencia sucesiva del alma, lo que cada uno quiera aceptar, lo que está claro es que la nueva visión del ser humano no es igual que la antigua, porque no somos un ser físico que está teniendo una experiencia de trascendencia, sino que somos un ser espiritual que estamos teniendo una experiencia física para aprender. Y esto cambia las cosas. ¿Me explico? Si no se ve así, muy difícil, no se encontrará la paz interior. Porque
Si nosotros creemos que somos un ser físico, tenemos la mente involucrada en la materia, ¿verdad? Y desde ahí nos piden que trascendamos. Y eso es un poco esquizofrénico y muy difícil de hacer. Mientras que si nosotros comprendemos que somos un ser espiritual, que hemos venido a aprender, o sea, a llenar el archivo de conciencia, aprender el amor, aprender la ley divina, entonces todo cambia, ¿verdad? Porque yo os pregunto una cosa, ¿cuántas almas pueden morir en un accidente de tráfico? ¿O cuántas almas pueden tener cáncer? ¿O cuántas almas pueden perder una pareja o arruinarse? Eso no le puede pasar al alma, ¿ves? Eso le pasa a los cuerpos físicos y a la mente, ¿no? Entonces, depende cómo nos veamos a nosotros mismos, tendremos más capacidad de dramatizar más o menos con los eventos de la vida, ¿no? Por lo tanto, y ante la pregunta de ¿para qué estoy aquí? Otra vez, yo no estoy aquí para ser el que más dinero tenga, ni para ser el más guapo de todos, ni para ser el mejor de nada, ni el más competitivo. Yo vengo aquí para llenar lo más rápidamente posible el archivo de conciencia. Luego, todo el tiempo, energía e interés que esté dedicando a algo que no sea esto, en el fondo es perder un poco el tiempo. ¿Ok? Y nada de lo que no sea esto, que es el propósito del universo y la realidad de quién somos, nos va a dar paz. Si no, yo puedo preguntar hoy, de toda la gente que está en esta sala, incluido yo, ¿quién puede levantar la mano y decir que en los 4 últimos años de nuestra vida no hemos tenido la más mínima pérdida de paz? ¿Alguien puede levantar la mano? No, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando aquí. Que la próxima vez que nos pregunten eso, podamos decir yo. ¿Ok? Y para eso, digo, la primera actitud o herramienta que se me ocurre comentar, que se me ocurre explicar es, tenemos que cambiar nuestra idea, o sea, nuestra concepción, digamos, de la realidad, de la vida, de quién soy yo y de para qué estoy aquí. Simplemente hacer ese cambio, vosotros veréis que inmediatamente trae paz. Vamos a intentarlo un momento, ¿ok? No digo que aceptéis ni rechacéis nada de lo que os estoy diciendo. Solamente digo, si fuese verdad que somos un alma, y si fuese verdad que estamos aquí solo para que ese alma crezca, si eso fuera cierto, ¿ganaríais en paz? Sí, bastante. ¿Ves? Además, pues déjame decirte una cosa. Todo lo que viene de Dios, todo lo que viene del absoluto, llámalo como quieras, ¿vale? Trae paz. Si una idea trae más paz que otra, tiene más verdad. ¿Ok? Ahora mismo vosotros podéis decir, bueno, pero este loco como dice que somos un alma, que dice, bueno, perfecto, yo lo digo porque tengo prueba científica. No es la conferencia para dar las pruebas científicas de esto, pero la podéis encontrar en conferencias pasadas si pincháis en la web, ¿vale? Pero es cierto, y nos damos cuenta todos, de que si viéramos el mundo así, como estoy diciendo, inmediatamente ganaríamos en paz, sin entrenamiento. Luego ya vendría el entrenamiento para que la gravedad del mundo no nos saque de esa paz. Pero incluso desde el primer momento, cambiando la concepción de estas dos preguntas, ¿quién soy yo y para qué estoy aquí?, ya aumenta la paz. Y eso lo vemos todos claro, ¿no? Luego, si eso es cierto, solo nos queda un trabajo, verificar si es verdad. ¿Explico? Ok. Esta es, digamos, la primera actitud, herramienta o consejo que yo le daría a cualquier persona para que aumentara su paz. Oye, entérate de qué va esto. Que hasta hace 15 años no lo podíamos saber, pero hoy la ciencia está diciendo que esto es así. Si lo dice la ciencia y lo dice la mística, o sea, la espiritualidad de siempre, me da igual que sea el Evangelio, que el Bhagavad Gita, que el Tao, que lo que sea, todos dicen lo mismo, que esto es ilusión y que la realidad está arriba. Pues chicas, ya tenemos toda la información de la ciencia y de la espiritualidad. Y el que no lo quiere investigar es porque no quiere, no porque no se pueda hoy, ¿no? Entonces, simplemente el comprender esto profundamente, claro, no se trata de comprenderlo superficialmente. Uy, qué idea más bonita, mira, resulta que somos un alma, anda. No, ¿entiendes? Porque eso, vamos a volver a casa, nos va a chillar el niño, la mujer, el vecino, lo que sea, y se nos va a ir de la cabeza, ¿no? Tenemos que esta comprensión, de alguna manera, hacerla muy profunda. Tenemos que reprogramar la mente de forma constante, en ese sentido, ¿no? Que yo otra vez, pongo el ejemplo del club sándwich, ¿no? Un sándwich de muchas capas. Si le echo agua a la capa de arriba, mojo la capa de arriba, ¿cierto? Pero para que penetre el agua hasta abajo, tengo que seguir echando agua para que se moje entero, ¿no? Lo mismo pasa con la mente. La mente tiene muchas capas. Con oír esta idea una vez no basta.
tenemos que nosotros investigar, leer, comprender y hacer esta idea nuestra. No sé si me explico, ¿no? Una vez que haya sido probada. Hay un refrán de los sabios que dice que la mente no puede aceptar algo que no comprende. ¿Ok? Entonces, como ya hay suficiente información en forma de libros, vídeos, lo que queráis, películas, tal, sobre esto que estoy diciendo, pues yo os aconsejo, os recomiendo que gastéis un tiempo en mirarlo, ¿no? Para tener vuestra propia postura ante el asunto, ¿no? Pero o vemos el universo así, o no tendremos paz. Si lo vemos así, que es como lo ve todo el mundo y como lo he visto yo toda la vida, hasta que me he enterado de esto, yo desde aquí no podía alcanzar la paz. Oye, ni siquiera podía vivir las enseñanzas evangélicas, siempre lo digo en las conferencias. A ver, si te agreden o te ofenden, pon la otra mejilla. Y yo pensaba, me matan, ¿no? ¿Cuántos de vosotros pensáis que si hacéis eso os van a matar? Y no lo hacéis porque pensáis que os van a dar otra vez, ¿no? Cuando comprendiendo un universo así, te das cuenta que es justo al revés. Si estás dispuesto a poner la otra mejilla, no aparece la segunda agresión porque la conciencia no colapsa el electrón en esa dirección porque no necesitas el aprendizaje. Es una manera completamente diferente de ver las cosas, ¿no? Y solo de esa manera diferente de ver las cosas vamos a tener paz. Luego, primer consejo, primera herramienta o actitud del que quiera aumentar la paz interior es comprender el universo como puede y debe hoy, con los datos que tenemos, ser comprendido. Por primera vez en la historia de la humanidad, la ciencia está diciendo las mismas cosas que han dicho siempre los místicos. ¿Ok? Y ese es para nosotros un segundo grado de certeza. Podemos verificarlo internamente ahora y además por primera vez externamente. ¿Ok? Con lo cual os animo a todos a que os empapéis de estos conocimientos porque os van a dar paz. ¿Explico? ¿Cómo podéis hacer eso? Pues mira, en el libro que yo he escrito yo lo he querido resumir en las 8.000 horas que puse de investigación en 400 páginas para que la gente no tuviera que gastar miles de horas en llegar a esas conclusiones. Pero en mi propio libro hay una sección de bibliografía detrás donde aparecen muchos libros sugeridos que os pueden ayudar a encontrar pruebas, en fin, de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, la primera idea para la paz interior es cambiar la concepción que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el universo, ¿no? Sobre la realidad. La segunda idea para alcanzar la paz, ninguna de estas ideas que yo voy a contar ahora hoy son nuevas, como todos sabéis, ¿no? Muchos maestros espirituales y muchos psicólogos y gente sabia han hablado de estas ideas. Yo solamente voy a intentar hablar de ellas desde un ángulo novedoso, ¿verdad? Para que puedan ser mejor usadas de alguna manera, o mejor comprendidas, ¿no? La segunda idea de la que me gustaría hablar es la siguiente, ¿no? Vamos a ver. Para que haya paz interior, nosotros tenemos que aprender el abandono, ¿ok? Y el abandono incluye la aceptación, ¿ok? Nosotros perdemos la paz porque no aceptamos lo que ocurre. Resistimos lo que ocurre, ¿vale? Y además juzgamos lo que ocurre y le metemos una carga emocional, ¿ok? Entonces, vamos a ver, la nueva visión del universo de la que estamos hablando nos dice que es la consciencia, el mar de consciencia que nos rodea, la que colapsa el electrón. Como sabéis, colapsar el electrón significa crear la materia. Cuando yo era niño me explicaron que el átomo era un sistema solar en miniatura y eso no es cierto, ¿verdad? Los científicos hoy saben que un electrón no es una bolita de materia, es una onda de probabilidades, que solo se colapsa una bolita cuando alguien lo manda a colapsar. Lo es observado. Entonces la pregunta de los científicos es, bueno, ¿y quién puede causar ese colapso? A eso lo llamaron el enigma cuántico. A ese enigma cuántico ha habido muchas interpretaciones, ¿no? La de Copenhague, la de los universos paralelos, la de las variables ocultas, se han dado muchas interpretaciones los científicos, pero la única que tiene sentido y que realmente puede soportar todas las ecuaciones matemáticas y todas las demás cosas que ocurren, es la última interpretación que dice, es la consciencia, el mar de consciencia que nos rodea, la que colapsa el electrón. Y lo colapsa siguiendo unas leyes, no es al azar, ¿vale? Eso es lo que se llaman las leyes del universo, ¿verdad? Y entonces una de esas leyes es la ley de correspondencia y dice que a ti no te va a pasar nada que no sea necesario para el aprendizaje de tu alma.
Es decir, la consciencia no comete errores cuando colapsa el electrón. Y todo lo que nos ocurre a nosotros nos ocurre porque tenemos una necesidad de aprendizaje. En el momento en que no tengamos la necesidad de aprendizaje, ese evento no nos ocurre, porque la consciencia no malgasta energía, no comete errores y no colapsa el electrón en direcciones que no son necesarias, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que comprender una idea muy poderosa para tener paz interior, y es que todo lo que ocurre es perfecto y necesario. Y si no, no ocurriría. Lo que pasa es que es perfecto y necesario para el crecimiento de las almas y no necesariamente para lo que nos apetece a nuestro ego. Yo os preguntaría, por ejemplo, los atentados de París de hace 3 días, en el fondo nos han hecho perder un poquito la paz. ¿No? Diciendo, bueno, pero ¿cómo puede haber unos señores tan diabólicamente ignorantes que cojan un Kalashnikov y empiecen a matar gente que ni conocen? O sea, niños, mujeres, da lo mismo, los que estuvieran ahí. ¿No? Entonces, claro, tú observas eso y te tiene que quitar la paz, de alguna manera, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible esto, no? Claro, hasta que comprendes, en primer lugar, que los terroristas no han matado a nadie. Nadie ha muerto. Ha habido unos cuerpos y unas mentes que han dejado de existir, pero las almas siguen. Ningún terrorista ha matado a ningún alma, ¿vale? Segundo, fíjate que siempre que se produce un terremoto, un ataque terrorista, hay unas personas que mueren y otras no. Hay algunas que se han ido del sitio 2 minutos antes de que empezaran los disparos y otras que llegaron el minuto anterior a sentarse ahí, ¿no? Es decir, las cosas les ocurren a las almas que son correspondientes con esas experiencias, ¿cierto? Y hay muchas razones por las que un alma puede ser correspondiente con la experiencia de ser asesinado. Por ejemplo, que en experiencias pasadas hayamos asesinado a otros y tengamos que ver en nuestras carnes lo que significa eso para aprender. 1000 razones que no puede nuestra mente, ¿me entiendes?, comprender. Entonces, todo es perfecto y necesario, incluso lo que ocurrió en París. Ten en cuenta que ese electrón, ¿verdad?, lo colapsó la consciencia. Si que la consciencia colapse el electrón, ningún terrorista mata a nadie. Y me podéis preguntar, entonces, ¿cómo puede la consciencia causar este mal, entre comillas? No es un mal. O sea, es un mal no visto desde el alma y el crecimiento del alma. ¿Me explico? Es un mal visto desde el ego y la seguridad de las personas. ¿Ok? Entonces tenemos que darnos cuenta de que esta realidad física de la tercera dimensión no tiene realidad, o sea, es holográfica. ¿Me explico? Es como un sueño del alma, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí va a ocurrir lo que debe ocurrir para que las almas crezcan lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, siempre que se produce un evento de este tipo, sirve para el crecimiento de muchas almas, ¿vale? Primero, de las que causan el evento, que tienen que aprender de lo que han hecho. Segundo, de los que lo sufren. Y tercero, de todos los demás que lo observamos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, al producir estos eventos se produce más unión en la sociedad, se produce más solidaridad, la gente dejaba entrar a sus casas a gente desconocida que iba corriendo por las calles para salvarlos de los disparos. Todo eso son virtudes humanas, te das cuenta que se generan desde la tragedia también, ¿no? Entonces, yo no voy a pretender con mi mente poder explicar por qué todos los eventos son perfectos y necesarios, solamente estoy apuntando que todo lo que ocurre es perfecto y necesario para el desarrollo de las almas o no ocurriría, esa es la ley, ¿vale? Y eso es cómo funciona el universo. Por lo tanto, yo tengo que aprender a aceptar lo que ocurre y abandonarme en la voluntad del absoluto, porque además no tiene ningún sentido práctico no hacerlo. Es decir, la voluntad del absoluto se va a cumplir siempre, porque es la consciencia la de colapsa el electrón. Y la mía no se va a cumplir nunca, salvo que la mía coincida con la del absoluto. ¿Ok? Nosotros siempre hemos pensado que si yo, por ejemplo, ahora quisiera dar una patada a María, y digo a María porque la tengo más cerca, yo soy capaz de darle la patada. Depende de mí, es mi libertad, es mi pierna, yo controlo mi pierna, he pensado yo siempre, ¿no? No es cierto. Muchas veces hay gente que ha intentado matar a otro y la pistola se ha encasquillado. ¿Ok? Y dices, y además, si se hubiera encasquillado el día anterior, hubiera usado otra pistola, porque hubiera visto el fallo. Si se hubiera encasquillado 5 minutos después, el tío estaría muerto. Pero se encasquilla en el momento del disparo. Si esa persona no es correspondiente con recibir el disparo, la consciencia colapsa la pistola. Luego, no tenemos que pensar que nosotros tenemos la libertad
de poder hacer lo que nos dé la gana. Lo hacemos cuando la conciencia lo permite. O sea, yo solo le puedo dar una patada a María si María y yo, ambos, somos correspondientes con esa experiencia. Si no fuéramos ambos correspondientes con esa experiencia, de alguna manera la conciencia paralizaría mi pierna. No se colapsaría el electrón en esa dirección y no podría dar la patada. ¿Ok? Eso es lo que se llama causación descendente, que lo habéis oído en muchas conferencias. ¿Ok? Entonces, esto de la aceptación y el abandono y ver que todo es perfecto y necesario es necesario para la paz. Nosotros perdemos la paz porque no nos abandonamos en la voluntad del absoluto y queremos que las cosas sean como a nosotros nos apetece, como a nosotros nos gusta. Claro, ¿a quién le gusta ponerse enfermo? ¿A quién le gusta que un ser querido tenga un accidente? ¿A quién le gusta que la pareja le ponga los cuernos? A nadie, ¿vale? Nadie elige eso como un gusto para el ego. Pero, sin embargo, puede ser lo mejor para el crecimiento del alma. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Y, por lo tanto, tenemos que aprender que hay un par de distinciones psicológicas muy sutiles que tenemos que aprender a hacer, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo la resignación que la aceptación, ¿vale? Yo cuando hablo de aceptar, para nada hablo de resignarnos, ¿vale? La resignación es siempre negativa, siempre produce efectos de pérdida de paz y de poder interno. Porque la resignación hace esto psicológicamente, ¿vale? La resignación dice, es hasta donde las religiones han llegado hasta ahí, ¿no? La resignación dice, esto que ha ocurrido es muy malo, muy desagradable, muy poco apetecible, pero tengo que tener confianza en la voluntad de Dios y no sé qué y no sé cuántos, y por lo tanto, pues estar más calmado porque, ¿vale? Pero claro, el problema es que estoy viendo esto como malo. Y tener paz a partir de que he visto algo como malo es mucho más difícil. Por lo tanto, la resignación no es positiva, ¿ves? La resignación es, bueno, me resigno a esta desgracia, ¿me explico? Por la voluntad de Dios o lo que sea, ¿no? La aceptación que yo propongo es otra cosa muy diferente. Es ver el evento como neutro, ¿vale? O sea, por ejemplo, muere un ser querido en un accidente. ¿Ese evento es malo? ¿Por qué es malo? Depende de cómo se mire, ¿no? Sabemos que el absoluto se lleva a las almas en el momento perfecto para la evolución de ella y de los demás. No comete errores. ¿Os acordáis de la famosa carta de San Agustín en los funerales? Si me quieres, llórame. Si me amas, no me llores. Si supieras lo que me espera. No, entonces, si yo amo a alguien, yo quiero para ese alguien lo mejor. No lo mejor para mí, lo mejor para ese alguien. Y si ese alguien tiene que irse en un accidente de tráfico, pues es lo mejor para él, si no, no se hubiera producido. Si yo sigo triste y resistente a ese evento, es porque yo tengo un apego. Y yo creo que sin esa persona me va a faltar algo necesario para yo poder ser feliz, o seguir creciendo, o seguir sirviendo. Pero claro, entonces caigo en el egoísmo, ¿ves? Porque yo estoy triste porque ha pasado algo que a mí no me gusta. Pero eso que ha pasado es lo mejor para la persona a la que le ha pasado. Y si yo amo a esa persona, tengo que ver ese evento como positivo, no como negativo. ¿Te das cuenta? Y por lo tanto me es más fácil aceptarlo. Y además agradecerlo. Y valorarlo. En vez de verlo como una desgracia. No sé si me explico, ¿no? Entonces, la aceptación y el abandono, y la idea de que todo es perfecto y necesario porque la consciencia colapsa el electrón, nos va a llevar a la paz. Y lo contrario no nos va a llevar a la paz, como todos sabemos, ¿vale? No es que lo diga yo, es que lo hemos experimentado en nuestra vida todos los que estamos aquí, porque todos tenemos ya una cierta edad para haberlo visto, ¿no? Entonces, esa yo diría que es la segunda herramienta a reflexionar, ¿ok? Primera herramienta, cambiar nuestra concepción de la realidad, de quiénes somos y para qué estamos aquí. Segunda herramienta para la paz interior es incrementar el abandono, incrementar la aceptación y ponernos bajo la voluntad del absoluto, que es la única que se va a cumplir. Y además es la única manera inteligente de vivir la vida, porque todo lo demás no nos va a servir absolutamente para nada más que para sufrir, perder claridad, perder capacidad de servicio,
como todos sabemos qué es lo que nos ocurre cuando perdemos la paz. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de una posible tercera herramienta o tercera actitud que es útil para adquirir la paz interior. Y a eso yo le voy a llamar el cambio, o si queréis, alquimia, como dice Gerardo, del pensamiento. ¿Ok? Entonces, la cuestión es, ¿qué puedo hacer yo con mi pensamiento, con la manera que uso mi mente, para poder tener más paz interior, ¿no? Y entonces, ahí me gustaría ofrecer 3 sugerencias, ¿no? La primera sugerencia que tenemos que aprender es a lo que yo llamo desmaterializar el pensamiento. ¿Ok? Claro, si yo pienso que soy un cuerpo físico, que además tiene una mente, y que estoy aquí para sobrevivir, de alguna manera, pues entonces todo lo que ocurra en el mundo de la forma me va a afectar muchísimo. ¿Me explico? Voy a estar preocupadísimo todo el día en que no me ocurra nada, en que, no sé, ¿vale? Y además no puedo tener paz porque no estoy alineado ni con el propósito del universo, ni con la visión correcta de lo que es, ¿cierto? Y siempre que tengo información que no es de verdad en mi mente, que no es verdad, se produce automáticamente una pérdida de paz. ¿Ok? Entonces, el primer consejo con el pensamiento es que aprendamos a desmaterializarlo, ¿verdad? A saber que nosotros somos un alma, a saber que la realidad está en esas dimensiones que vibran más rápido en el universo y que todas juntas sabemos que pesan 9 veces más que la física. Luego fíjate, el número de pensamientos y de consciencia que habrá en el universo para que todos los pensamientos y toda la consciencia puestas juntos pesen 9 veces más que todo lo físico que vemos. Es una barbaridad. O sea, ¿cuántos pensamientos tenemos que juntar para que pesen más que esta botella? Probablemente millones, ¿no? No te digo ya para que pesen más que todos los planetas, estrellas, en fin, todo lo físico que hay en el universo, ¿no? Entonces, desmaterializar el pensamiento significa vivir en tu mente más en esas dimensiones, que son más reales, porque tienen más información. O sea, al vibrar más rápido, contienen más información y son más reales. Fíjate que nosotros estamos condicionados por nuestros sentidos, que nos dicen que lo real es esto. Lo podemos tocar, lo podemos sentir, lo podemos, ¿sabes? Pero eso es lo que nos dicen nuestros sentidos, pero no es la realidad del universo, ¿verdad? Nuestros sentidos tampoco nos dejan ver los rayos ultravioletas, nadie duda que existen, ¿cierto? Desde luego nadie ha visto la partícula de Higgs con sus sentidos. Hemos tenido que hacer un acelerador de 17 kilómetros y miles de millones de dólares para poder ver la partícula de Higgs. No quiere decir que no exista, quiere decir que no la podemos ver con nuestros sentidos. Entonces, por favor, abandonemos nuestros sentidos como lo que utilizamos para ver la realidad, ¿ok? Porque la realidad es mucho más rica que lo que nuestros sentidos pueden percibir. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer con el pensamiento es desmaterializarlo, ¿ok? Para poder situarnos en esas dimensiones de más alta vibración. Por ejemplo, un místico, una persona espiritualmente elevada, puede llegar a tener hasta prisa, entre comillas, por morirse, ¿ok? Porque sabe dónde va, sabe que esto es una escuela, estamos en el colegio, ¿y quién coño quiere estar en el colegio? Si cuando éramos jóvenes todos queríamos que llegara junio para poder ir de vacaciones, no sé si me explico, ¿no? Y ahora nosotros estamos empeñados en seguir en el colegio, porque es lo único que conocemos, por nuestros sentidos, ¿no? Cuando vosotros sabéis, el que haya leído cualquier libro de cualquier místico, sabe perfectamente que los místicos dicen, bueno, yo aquí estoy muy contento, muy feliz, seré de servicio y tal, pero cuando pueda largarme a casa me voy. Mientras que nosotros nos decimos que nos morimos y nos entra un telele, ¿entiendes? Esa es la enorme diferencia. Los místicos han desmaterializado el pensamiento, ¿ok? La segunda cosa que conviene hacer con el pensamiento, estamos en la tercera herramienta del pensamiento, la tercera cosa que conviene hacer con el pensamiento es aprender, para tener paz, es aprender a despolarizarlo, ¿ok? ¿Qué nos quita la paz? Nos quita la paz pensar en términos de bien y mal, de luz y oscuridad, o sea, de opuestos, no sé si me explico, ¿no? Mientras que el amor y la paz es neutro, es la integración de todo opuesto. Todos los místicos nos han dicho siempre, por ejemplo San Agustín, que el mal no existe,
que no tiene entidad ontológica propia, que el mal es simplemente la ausencia de bien, que no existe la oscuridad como tal, la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, podemos poner aquí un espectro de bien y un espectro de luz, ¿no? Cuando hay menos luz, hablamos de oscuridad. Cuando hay más luz, hablamos de luz. Pero la oscuridad no existe como concepto, solo existe en nuestra mente. Lo mismo pasa con el bien y el mal. Existe bien, el bien, y existe la ausencia de bien. Pero no existe el mal. No existe. No tiene existencia ontológica, metafísica. ¿Me explico? Entonces, si eso es así, ¿por qué nuestra mente siempre está pensando en términos de mal y bien? Cuando pensamos en el mal, perdemos la paz. Primero, porque nos dan ganas de luchar contra él. Segundo, porque lo juzgamos y le metemos una carga emocional y generamos aversión. Y al generar aversión, perdemos capacidad de servicio. ¿Cierto? ¿Quién puede serle de servicio algo que realmente odias? Yo recuerdo cuando era un hombre joven y había un caso de pederastia, yo quería matar al tío. O sea, es que no podía serle de servicio, lo hubiera asesinado. ¿Me explico? Entonces ahora comprendo que un pederasta es una desgracia porque no hace bien a nadie, ni está alineado con el espíritu evolutivo, ni nada, pero es perfecto y necesario también o no ocurriría. Es un crecimiento del alma necesario por alguna razón. ¿Me explico? Las almas vienen del reino animal, empiezan el reino humano y las primeras experiencias en el reino humano son muy animalísticas. Aquí tienen sus alcapones, los pederastas, los terroristas, los traficantes de personas, los traficantes de drogas, en fin, todos los criminales violentos. Pero esto está creado por Dios también. No tengo que generarle aversión personal. Tengo que serle de servicio. ¿Me explico? Es una actitud diferente. Si tengo aversión, pierdo paz. ¿Eso lo veis claro? Mientras que si le soy de servicio, no pierdo paz. ¿Ok? Entonces, la despolarización del pensamiento es muy importante para alcanzar la paz interior. Y en esto tenemos que entrenarnos, porque además la cultura no nos ha enseñado eso, ¿vale? Y luego la tercera cosa que conviene hacer con la mente para tener paz interior es acostumbrarnos a ponernos de testigo de nuestra mente. O sea, que la mente, que no seamos sujetos de la mente, que nos coloquemos como testigos, ¿vale? Entonces yo puedo usar mi mente como una herramienta, como una cosa, y puedo decirle a la mente, mira, ahora no te necesito, porque ahora no estoy jugando al ajedrez, no estoy escribiendo un libro, no estoy hablando con nadie, quieta parada. ¿Verdad? A ver, ¿quién puede decirle a su mente quieta parada y que se quede quieta? No sé si me... Eso es un entrenamiento, ¿verdad? Fíjate que si empezáis a meditar, por ejemplo, la meditación significa que tenemos que parar la mente, ¿entiendes? Pues la mente ordinaria para entrar en los estados más profundos mentales, ¿no? ¿Y qué le pasa a la gente cuando empieza a meditar? Coño, que es un lío, ¿no? Porque aparece un pensamiento y tú quieres parar la mente y no puedes y te desesperas y no sé qué, ¿cierto? Alguna vez habremos tenido la experiencia, ¿no? Entonces tú simplemente entrénate a que cuando entra un pensamiento no te detengas en él, déjalo pasar, ¿vale? Y no te obsesiones ni te pongas nervioso porque vengan más pensamientos, déjalos pasar también, ¿vale? Y poco a poco vas aprendiendo a situarte en ese espacio de la mente donde un pensamiento ya pasó y el siguiente no ha surgido. Y es en ese espacio de mente profunda, ¿verdad?, donde puedes encontrar la paz con mayúscula, ¿no? Entonces, para encontrar la paz tenemos que aprender a usar la mente como una herramienta, porque lo que nos suele ocurrir a las personas, si no hacemos eso, es que el cuerpo emocional o el cuerpo mental nos secuestra. Muchas veces nos ha pasado a todos, o sea, si somos sinceros. ¿Cuántas veces habéis dicho, bueno, con este vamos a esperar a que se calme y luego hablamos? ¿No? Luego está secuestrado por el cuerpo emocional, de alguna manera, o por el cuerpo mental, ¿no? Entonces tú tienes que usar, tu mente tiene que ser un testigo del cuerpo emocional y del cuerpo mental. Y cuando tú veas que te pones nervioso, que te alteras tal, te ríes y dices, joder, Gonzalo, ya estás actuando como siempre. Pero yo soy testigo de lo que ocurre, no soy sujeto de lo que me ocurre. ¿Me estoy explicando bien esta diferencia? Sí. ¿Ok? Luego, aprender a ser testigo de nosotros mismos
es situarnos en el alma. Porque claro, para que yo pueda ser testigo de mi mente, de alguna manera tengo que separarme un poco de mi mente, ¿no? Porque claro, nadie puede ser testigo de uno mismo, o sea, tienes que tener una cierta separación entre el que atestigua y lo atestiguado, no sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, si quiero ser testigo de mi mente, tengo que hacerlo en otro sitio. Entonces, una vez que me sitúo en el otro sitio, ya me voy acostumbrando a situarme en el alma, a actuar desde el alma, no desde la mente o desde el cuerpo emocional, ¿no? O sea, que era la tercera recomendación, ¿no? Con el uso de la mente. Entonces, los dos efectos que veréis con esto son los siguientes, y otra vez, no me creáis, simplemente verificarlo, ¿vale? ¿Qué es? Cuando tú aprendes a despolarizar la mente, que significa incluir en la mente pensamientos de alta vibración, ¿vale? Pensamientos de sexta a novena dimensión, pensamientos de amor, de generosidad, ¿sabes? De cooperación, de servicio. Cuando aprendes a despolarizar la mente y cuando aprendes a hacerte testigo de tu mente, tú observas que hay dos efectos inmediatamente que se producen solos, que no tienes que luchar contra ello, ¿no? Y estos dos efectos son los siguientes. Lo primero que se produce es una desensibilización emocional. ¿Me explico? Ese cuerpo emocional que tenemos tan activo, una vez que ya sitúas tu mente en otras dimensiones, una vez que la despolarizas, y una vez que te acostumbras a ponerte como testigo, tú vas notando que ahí va. ¿Y estas emociones dónde están? Han desaparecido. Digamos, el cuerpo emocional se ha aquietado. Como no aquietemos el cuerpo emocional, nunca tendremos paz. Las emociones se encargarán de eso. ¿Me explico? Entonces, para aquietar el cuerpo emocional, es mucho más fácil hacerlo a través de estos tres ejercicios mentales que os sugiero, que luchar directamente contra el cuerpo emocional, ¿verdad? Porque la alta vibración de ello limpia el cuerpo emocional, ¿vale? Y otra cosa que nos va a pasar cuando aprendamos a desmaterializar el pensamiento, a despolarizarlo y a hacernos testigos del pensamiento, es que además de desensibilizar el cuerpo emocional, automáticamente y sin darnos cuenta, vamos a empezar a limpiar los patrones de la mente subconsciente, que es la que realmente domina nuestra vida, sin nosotros saberlo. Porque la mente es como un iceberg, donde solo el 10% está encima, es la mente consciente, el otro 90% está debajo del agua, es lo que los psicólogos, mejor que yo, llaman la mente subconsciente, ¿no? O inconsciente. Y todos saben, los especialistas de estos, que todos nuestros traumas, nuestros miedos, lo que es lo contrario al amor, está instalado en la mente subconsciente porque son los patrones que nos hacen vivir nuestro, entre comillas, karma o destino, llámalo como quieras, claro, porque si no tenemos ninguna impureza dentro, no tendremos nunca ningún destino que vivir porque no necesitamos aprender nada, ¿verdad? Luego ese destino lo tenemos de alguna manera instalado en los patrones inconscientes, ¿me entiendes?, que tenemos en el subconsciente. Muchos de los psicólogos que están aquí te dirán que es lo que realmente domina tu vida sin tú darte cuenta, ¿no? La cuestión es que para limpiar ese inconsciente, ¿verdad?, hay como dos métodos posibles. El método que se ha seguido hasta ahora, que es el que único que conocíamos, que de alguna manera lo vamos a llamar el psicoanálisis o algo parecido, ¿no? Entonces, este método consiste, más o menos, que me corrijan los psicólogos que están ahí, que saben más que yo del tema, en que lo que hace el psicoanálisis es sacar una serie de patrones ocultos a la superficie para poder verlos y para poder sanarlos, ¿verdad? De alguna manera es un ejercicio que ayuda a estructurar la personalidad, ¿vale? Y por lo tanto es muy útil para la gente. Yo no estoy diciendo que no sea útil. Claro que es útil estructurar mejor la personalidad. Entre otras cosas, porque para trascender el ego, primero tenemos que perfeccionar el ego. Dicho de otra manera, nadie trasciende un ego imperfecto, ¿vale? Pero lo que también tenemos que darnos cuenta es que ese método del psicoanálisis que hemos seguido hasta ahora es lento y laborioso, ¿vale? Es como, siempre pongo el ejemplo de las conferencias, como si yo trajera aquí una bolsa de confetis, se me pinchase y me cayeran todos los confetis al suelo, ¿verdad? Claro que yo puedo coger el confeti uno a uno, pero voy a tardar 2 horas y voy a acabar deslomado, ¿vale? Ahora, ¿para qué se han inventado las aspiradoras? Para que yo pueda traer una aspiradora, hacer ¡bum! Y aspirar todos los confetis de golpe. Voy a tardar la 10ª parte del tiempo. Por eso todas las personas seguro tienen una aspiradora en casa.
y no vais levantando el polvo uno a uno, ¿no? Sino que pasáis la aspiradora y ya, todo va para arriba, ¿no? Pues la aspiradora de los traumas inconscientes es la alta vibración. Entonces, si yo quiero quitarme traumas inconscientes o quiero desensibilizar mi cuerpo emocional, es mucho más eficiente para mí, más que someterme a un psicoanálisis y volver a mirar cuáles son mis traumas y energizarlos, ojo, para traerlos a la luz. Es mucho mejor, o me olvido de mis traumas, me dedico a pensar en alta vibración todo el día y de repente me doy cuenta que los traumas han desaparecido porque esa alta vibración los ha limpiado. Dicho de otra manera, si una persona que esté deprimida, por mucho que se le haya estropeado la química del cerebro, si yo soy capaz con una aspiradora de sacarle todos los pensamientos que tiene y de golpe meterle todos los pensamientos de Teresa de Calcuta o Gandhi, esa depresión se curaría en 3 segundos. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque esa frecuencia vibratoria de esos pensamientos cambia la fisiología del cerebro. Físicamente la cambia. O sea, el efecto de la energía sobre la fisiología. ¿Me explico? Entonces, esto es importante comprenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta del poder del pensamiento de alta vibración, ¿ok? Y, sí. Gonzalo, una pregunta. Pero ¿cómo vamos a poder entrar en alta vibración si tenemos esos traumas en el pensamiento? Perfecto. No, es que los traumas no los tenemos en el pensamiento, ¿verdad? Los traumas los tenemos en el inconsciente. Sí. Y precisamente porque es inconsciente o subconsciente, no sé cómo se dice mejor, pero vamos, inconsciente, pues inconsciente. Como está en el inconsciente, no los tenemos en el pensamiento, porque si los tuviéramos en el pensamiento serían conscientes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que yo estoy proponiendo es usar el consciente bien usado para limpiar automáticamente el subconsciente. ¿Cómo? A través de pensamientos de alta vibración. ¿Ves? Si yo tengo un pensamiento en mi mente de baja vibración, por ejemplo, de odio, de venganza, de competencia, de desprecio, lo que sea, ese pensamiento no vibra a la suficiente velocidad para que pueda limpiarme el trauma. Pero si tengo pensamientos de amor, de generosidad, de servicio en mi cabeza todo el tiempo, esa vibración mucho más rápida de esos pensamientos más elevados sí tiene la suficiente potencia como para limpiar el subconsciente. De hecho, el método del psicoanálisis consiste en esos traumas hacerlos conscientes para poder limpiarlos con el consciente. Y no es mal método, simplemente digo que hay uno más rápido. ¿Explico? Que es olvídate del subconsciente, simplemente mantén alta vibración en la mente y se limpian solos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ya tenemos 3 herramientas para la paz. Tenemos cambio de concepción de la vida y de la realidad. Tenemos aprender a la aceptación, el abandono y saber que todo es perfecto y necesario. Y tenemos como tercera herramienta el cambio del pensamiento, ¿no? El usar el pensamiento mejor en las 3 direcciones en las que he apuntado, ¿no? Vamos a hablar de una cuarta herramienta para la paz, ¿ok? Muy importante. Yo a esto lo llamo la herramienta de la autorresponsabilidad, o la herramienta o la actitud del asumir, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Esto consiste en saber que todo lo que me ocurre lo genero yo, que el único responsable de lo que me ocurre soy yo, y que todo lo que me ocurre por mi necesidad de crecimiento, y por tanto no quiero perder poder culpando a otro de lo que me ocurre, porque si culpo a otro de lo que me ocurre, entonces parece ser que la solución de lo que me ocurre a mí está en el otro, ¿cierto? Y desde ahí no arreglo ninguno de mis problemas, porque yo no arreglo ningún problema mío con que cambie otro. Mis problemas los arreglo cambiando yo, ¿ok? Pero claro, para yo cambiar, tengo que darme cuenta que yo estoy generando lo que me ocurre, ¿ok? Esto genera paz, porque esto va en contra del síndrome de la víctima, ¿no? Entonces yo salgo a la calle y un tío de repente me da un garrotazo en la cabeza. Coño, puedo pensar, joder, ¿qué he hecho yo? O sea, yo no he hecho, o sea, el tío me ha pegado un garrotazo.
Luego parece que la culpa es del otro, o sea, coño, yo no hacía nada, yo iba andando por la calle total tranquilo, ¿vale? Pero si alguien me da un garrotazo en la cabeza, eso lo que significa es que yo tengo que aprender no reactividad. Porque si no tuviera que aprender no reactividad, nadie me daría un garrotazo. ¿Ok? Luego incluso el que me den un garrotazo, lo estoy generando yo con mi necesidad de aprendizaje. Entonces, si queréis que nadie nos dé un garrotazo, lo que tenemos que hacer es ser 100% no reactivos. Y como ya hemos aprendido a no ser reactivos, nadie nos dará un garrotazo, porque la conciencia no colapsará el electrón en esa dirección, al no necesitar nosotros la lección, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta Sí, sobre claro. eso del garrotazo? Claro. Como lo dices exactamente, que la lección es No reactividad. no reactividad. Sí. ¿Qué tal si para otra persona la lección es recibir el garrotazo Claro. y Sí, sí. pararse firmemente, decirle un segundo, señor, ¿por qué me da usted un garrotazo? Y amorosamente firme, Claro. o Sí, sea, sí, por supuesto, por supuesto. que no necesariamente es no reactividad, No. que depende de lo que cada uno tiene que aprender con el garrotazo. Claro. Exactamente. Siempre hay distintos, he puesto esto como ejemplo, ¿no? Sí, pero claro, amplíale un hay distintos distintos más, tipos de lecciones que se pueden... Sí. No, Es que quieren claro, abrir las hace mucho ventanas, calor, ¿no? sí. Ya, claro, ¿por qué no abrir las ventanas de atrás? ¿Eh? Sí, pues abrir las ventanas de atrás. Sí. Es que es lo mejor. ¿Os ayudo? Sí, lo comprendo. Dice, pero cuando hay calor ya no se puede pensar. Es lo peor, sí. Bueno, os anuncio que esta es la última conferencia que vamos a dar aquí. Por aquí ya no cabemos más. La verdad que hemos tenido que dejar a gente fuera porque es que físicamente no se cabía. Y entonces ya para la próxima conferencia buscaremos otro sitio local, si a alguien se le ocurre o tiene, pues que me lo diga, y si no ya lo buscaremos, pero buscaremos otro local donde esté más amplio y no haya estos problemas con el calor y con la aglomeración, porque esto no puede ser, ¿ok? Bien. Por lo tanto, estábamos en la cuarta herramienta para la paz, que es la autorresponsabilidad y el no victimismo, ¿no? Claro, el ver las cosas de esa manera también nos ayuda con una cosa muy importante para la paz, que es aumentar nuestra capacidad de perdón. ¿Ok? Todos sabemos que cuando nos hacen algo o creemos que nos han hecho algo, cuando no perdonamos tenemos menos paz. Eso es una cuestión que todos sabemos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del perdón, tenemos que acordarnos, que lo he dicho en muchas conferencias, que hay dos niveles de perdón. El nivel superficial del perdón, que dice algo así: esta persona me ha hecho una guarrada, entre comillas, pero como yo soy más elevado, yo decido perdonarlo, que significa, en el fondo, que decido no retaliar. ¿Ok? El problema de ese perdón es que sigue sin comprender bien la realidad. Es un poco la diferencia entre la aceptación y la resignación. O sea, sigue viendo que alguien te ha hecho algo, ¿no? Y además es selectivo, porque puedo a lo mejor, por decir algo, decidir perdonar a María por A y sin embargo no a Silvia por B, o a Felicidad por C, o a Alejandra por H. No sé si me explico, ¿no? Puede ser selectivo. El perdón profundo es el perdón que comprende que nadie nos ha hecho nada. Que todo el mundo que creemos que nos hace algo es un instrumento que manda al universo para que haga una acción que a nosotros nos es necesaria para nuestro crecimiento, ¿no? Entonces un poco como cuando yo era niño, mis padres de vez en cuando me castigaban porque había roto algo, había hecho cualquier gamberrada, y decían, pues ahora estás 2 horas sin ver la tele, o ahora a la cama castigado 1 hora, me acuerdo, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Cuando eso me pasaba yo me enfadaba muchísimo. Pero dicen mis padres que cuando me hice mayor, ya les empecé a decir, oye papá, a lo mejor me tenías que haber castigado un poco más, para que yo hubiera crecido más rápido o estuviera mejor educado, ¿sabes? Que las cosas se ven de otra perspectiva, de forma diferente, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Si no podemos, de alguna manera, enfadarnos con el instrumento, entonces nuestra única opción es enfadarnos con Dios, con el absoluto. Decirle, mira, esto que tú has causado, este garrotazo que has recibido, a mí no me apetece nada, no me gusta nada. Pero claro, eso sería como si nos enfadáramos con nuestros padres porque nos educan. Solo pasa eso cuando somos niños.
cuando somos mayores, yo estoy seguro que tú, Alejandra, habrás agradecido que alguna vez tu padre te haya castigado en su momento, ¿no? Porque si no, ahora no estarías tan bien educada, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con eso es que la perspectiva de cómo ves el castigo de tu padre es muy diferente ahora que tú eres madre, además, que cuando tú eras niño y lo recibías. Ahora no se te ocurre enfadarte con tu padre porque cuando tenías 3 años te castigó porque rompiste un jarrón, no. Pero en aquel entonces te enfadabas. Luego esto del perdón es lo mismo. Cuanto más alto es nuestro nivel de conciencia, es decir, menos niños somos, a más adultos, más maduros, más nos damos cuenta del valor del propósito educativo, pedagógico del universo. Y por lo tanto el perdón es automático. Y cuando perdonas automáticamente lo que sea, o sea, antes de que ocurra, simplemente lo que sea, en abstracto, entonces tienes paz. Y si no, no tienes paz. Y no me creáis, simplemente probarlo, ¿no? ¿Vale? Venga. Otra quinta herramienta muy importante para la paz interior es aprender a discernir y a no juzgar. Eso lo hemos hablado en muchas conferencias, no me voy aquí a repetir mucho más, solamente daros una frase de los maestros de sabiduría, ¿no? Que dicen, la comprensión evalúa, mientras que el ego critica. ¿Ok? Evaluar es perfecto. Tú te das cuenta que no ser pederasta tiene más bien que serlo. Eso es evaluar. Si juzgo, le meto una carga emocional a esa evaluación y ya pierdo la paz. ¿Ok? Esa es la diferencia entre discernir o evaluar y juzgar. ¿Ok? Por eso el Evangelio y todos los maestros actuales, todos los maestros espirituales nos han dicho siempre, no juzgues. ¿Vale? Venga. La sexta herramienta, ¿no? para que nos va a ayudar a alcanzar la paz es aprender a respetar. ¿Ok? Fíjate, cuando no tenemos paz y no hemos aprendido a respetar, hacemos una de 4 cosas. O culpamos al otro, o agredimos al otro, o criticamos al otro, o castigamos al otro. Te castigo con el látigo de mi indiferencia. Eso las parejas lo hacemos muchísimo, ¿verdad? El marido o la mujer hace algo que a otro no le gusta, o no le parece bien, o no le apetece, o lo que sea, y entonces le castiga con no te hablo en 3 días. Es el castigo de tu actitud de enfrentamiento, ¿no? Sin embargo, tenemos que respetar, porque tenemos que darnos cuenta que cada persona está en un momento evolutivo diferente, cada alma, ¿no? Que solo sabe Dios que todo es perfecto y necesario, y que todas las interacciones humanas previstas son perfectas y necesarias para el crecimiento de todos. Y por lo tanto, cuando aprendemos a respetar, ganamos paz. ¿Me explico? Porque nosotros no queremos entrar como un caballo en una cachorrería, no queremos cambiar a nadie. Las personas solo se pueden cambiar a sí mismos. Yo no voy a cambiar a mi pareja. ¿Sabes? Hay un refrán en Estados Unidos muy gracioso que dice que un hombre se casa con una mujer y quiere que no cambie y cambia. Y que una mujer se casa con un hombre y quiere que cambie y no cambia, ¿no? Entonces, decir con eso es que no, o sea, el cambio de las personas es un asunto de ellos. Nosotros solo tenemos que centrarnos en el cambio nuestro, que es el único que somos responsables de él y además el único que podemos controlar. Y por lo tanto no podemos intentar ni siquiera ser de servicio con otra persona que no nos ha pedido el servicio, o que no nos ha autorizado a opinar. ¿Me explico? El entrar como un caballo en una cacharrería y querer que todo sea como a nosotros nos parece, o nos gusta, o nos parece bien, causa mucho conflicto y mucha falta de paz, porque muchas veces lo hacemos olvidándonos del respeto. No sé si me explico, ¿no? Y sin embargo, cuando aprendamos a respetar, entonces ya tendremos siempre paz. Porque nosotros diremos, mira, si nos invitan a ser de servicio, encantados daremos la información. Pero si no nos están invitando a ser de servicio, tenemos que respetar la libertad de las personas, y si la da Dios, ¿cómo se va a quitar yo? ¿Me explico? Entonces el respeto es una herramienta importantísima para la paz interior del que respeta. Si no aprendes a respetar, no tendrás paz interior. Porque te pasarás toda la vida juzgando, queriendo cambiar, metiendo donde no te llaman, haciendo actividades para las que no eres correspondiente, ¿ves? Y eso crea resistencias, energías contrapuestas, agresiones y falta de paz para todos, ¿no? Luego, como sexta medida para la paz, tenemos que aprender todos muchísimo el respeto. Eso es algo que nadie de nosotros hace bien, porque la cultura
no nos enseñó en esa dirección, ¿no? Séptima herramienta para adquirir la paz, curiosamente, es el servicio. Y me vais a decir, coño, ¿y qué tiene que ver el servicio necesariamente con la paz interna, no? Y yo os diría muchísimo. ¿Verás por qué? Porque lo que más acelera nuestro crecimiento de nivel de consciencia es, por un lado, la comprensión, o sea, el adquirir sabiduría sobre la realidad, sobre la vida, pero por otro lado es el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio es la mejor inversión que podemos hacer. Pues yo me he dedicado toda mi vida a las finanzas, hasta que lo dejé para dedicarme a esto, ¿no? Y en las finanzas yo estaba contentísimo si un año ganaba el 20%, me parecía la leche, ¿no? 20% de rendimiento, qué bien, qué bien. Todos nos apuntaríamos ahora mismo, ¿no? Que nuestro dinero rinda el 20% todos los años, vamos, ¿no? Ahora bien, el servicio no es el 20%, es el 100 por 1. No podemos hacer mejor inversión que esa, porque por cada hora que nosotros dedicamos al servicio, el universo nos quita 100 de crecimiento, ¿no? Entonces, si te quitan 100 horas de crecimiento, subes el nivel de consciencia. Si subes el nivel de consciencia, que en eso consiste el crecimiento, y si subes el nivel de consciencia, subes la paz. Luego, indirectamente, el servicio es la mejor herramienta para la paz. ¿Me explico? Porque todo lo demás, la comprensión, la alquimia del pensamiento, la responsabilidad, el perdón, el discernir y no juzgar, el respeto, son cosas a las que tenemos que entrenarnos nosotros, que nos cuestan un cierto esfuerzo de comprensión y de práctica, ¿verdad? Mientras cuando eres del servicio, 100 veces eso te lo quitan de golpe. O sea, te viene gratis. ¿Me explico? Y por lo tanto, el servicio, indirectamente, es una de las mejores cosas que podemos hacer si queremos aumentar nuestra paz interior, ¿no? Vamos a ver. La octava herramienta que sugiero para la paz es que cultivemos una virtud de la que nos habla muchas veces la religión, pero que ahora tenemos que entenderla mejor, que es la famosa virtud de la esperanza, ¿ok? Pero en este caso es una esperanza muy fundada, muy lógica, ¿ok? ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, sabemos que estamos en un momento evolutivo del alma, ¿verdad? Y sabemos que lo peor ya pasó. Esa es la esperanza a la que yo me refiero. Mira, dicen los expertos que en el reino humano, ¿vale?, de media, las almas necesitan unas 1000 experiencias. Nadie hace el bachillerato en un año. Hay gente que lo hace en 7, si se salta un curso en verano. Hay otros que lo hacen en 9, si suspenden algún curso. La mayor parte lo hace en 8, pero nadie en 1. ¿Ok? Tampoco nadie tarda 100 años en hacer el bachillerato, porque, como dice el refrán, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Luego, por lo tanto, todo el mundo que acaba el bachillerato lo acaba entre un mínimo de 7 años y un máximo de 13, por decir algo, ¿no? Pero hay un rango, ¿no?, para acabar el bachillerato, como la universidad. Hay gente que tarda 4 años en una carrera de 5, la mayor parte de la gente la hace en 5, y algunos suspenden y tal, y la hacen en 6 o 7, he visto algunos que hasta 10, pero no he visto 14, no sé si explico, ¿no? Bien. Entonces, de esa misma manera, ¿verdad? De esa misma manera, el momento evolutivo que nosotros estamos es muy bueno. Tardamos millones de años de tiempo terrestre en pasar por los reinos mineral, vegetal y animal. ¿Por qué? Por aquí la toma de información es automática, no hay forma de acelerarla, no hay neocórtex, ¿vale? En el reino humano tardamos 40.000 años de media de tiempo terrestre. Todos los que estamos en esta habitación, todos absolutamente, de estos 40.000 años hemos gastado ya por lo menos 38.000. Porque si no fuera así, no estaríamos aquí. Estaríamos tomando unas cervezas, ligando con unas rubias o matando gente en Libia o en Siria. Pero no estaríamos aquí interesados en escuchar algo por si es útil. Perdona, Gonzalo, hablas de lo que es la humanidad. Hablo que es la humanidad y hablo lo que somos cada uno de nosotros. Es decir, yo digo que tú, te digo a ti para que tengas esperanza, que tú ya la gran mayoría del bachillerato lo tienes hecho. Esto es un poco, si yo estoy, si tú, ¿O hablas de la humanidad? no, de la humanidad no, hablo de los que estamos en esta sala, de todos los que estamos sentados aquí hoy. Digo, todos los que estamos sentados aquí hoy, ya estamos en 5º, 6º bachillerato. De verdad. O
O sea, es decir, y por lo tanto eso nos tiene que dar mucha paz y mucha esperanza. Yo me acuerdo que yo tenía mucha prisa en llegar a la universidad, cuando era joven, me acuerdo de esto. Entonces te acuerdas porque iba a un colegio solo de chicos. Y a mí me apetecía ir a la universidad, que ya había niñas, ¿me entiendes? Que podía yo ya, en fin, no sé, relacionarme de otra manera. Además podría conducir y tener carnet, no sé, me parecía como más adulto el tema, ¿no? Y yo recuerdo que yo tenía una gran prisa por llegar a la universidad. Tanta prisa tenía, que lo he contado en muchas conferencias, adelanté un curso en verano. Y empecé a la universidad a los 16, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo estaba en párvulos, joder, el resto del bachillerato que me quedaba me parecía un mundo, ¿no? Tantos años que remar. Pero claro, cuando ya estaba el primer trimestre de COU, ¿tienes? Como decía, bueno, y esto ya va a acabar, ya ¿sabes? Lo peor ya acabo y ya voy a la universidad, ¿no? Nosotros lo mismo. Nosotros estamos en un momento evolutivo donde lo peor ya acabó. No nos están cortando la cabeza en Siria, no estamos en la cárcel, o sea, entiéndeme, nuestras vidas tienen ya otro tipo de experiencias, o intentamos ganar dinero, o no, intentamos tener una pareja, o no, intentamos educar a nuestros hijos, y tenemos problemas en todas las cosas, pero no son los mismos problemas que tienen otros seres humanos en otros niveles de conciencia, ¿no? Yo no estoy preocupado de que vayan a venir a pegarme 2 tiros en mi casa esta noche, porque no le he hecho nada a nadie, y nadie tiene ganas de pegarme 2 tiros, no se me explico, ¿no? O sea, es una vida diferente, ¿no? Que eso sí, que tiene sus dificultades, qué duda cabe, si no, no estaríamos aquí, ¿entiendes? Pero que no tiene las dificultades que han tenido otras vidas nuestras pasadas, ¿no? Entonces esa esperanza, ¿no? Es saber que estamos en un momento evolutivo ya muy avanzado y que lo peor ya pasó y que a partir de ahora nuestras experiencias van a ser maravillosas y que dentro de poco seremos ángeles y después arcángeles y luego nos fundiremos con Dios y ahí no hay ningún problema, no sé si me explico, ¿no? Entonces que los problemas, incluso los problemas que parece que tenemos, están a punto de acabarse. Entonces, claro, yo no es lo mismo ver el principio del COU que estar en kindergarten y saber que te queda todo el... ¿Entiendes? Es un tema de recordar también, ¿no? Tener en la mente, pero tranquilizarnos, ¿explico? Y saber que todo está bien. ¿No se entiende? Ok. Y entonces, además, lo perfecto sería dejar nuestras carreras profesionales y dedicarnos a servir. No. Muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, pero no sería lo perfecto. No, mira, una cosa que tenemos que comprender es que cada nivel de conciencia, por ejemplo, tiene una serie de... Voy a ver lo menos posible para que lo puedas filmar, perdona, sí. Todos los niveles de conciencia tienen una serie de actividades que son lógicas y perfectas para ese nivel, ¿cierto? Entonces yo te diría, si tú estás en el nivel 4 de conciencia, una cosa que podemos hablar luego tú y yo, ¿vale? Si estás en el nivel 4 de conciencia, te diría, sí, deja el trabajo, dedícate a servir, que es lo que tienes que hacer, explico a ese nivel, y tener las experiencias adecuadas con ese nivel, ¿vale? Pero si estás en el tercer nivel de conciencia, te diré, ni se te ocurra dejar el trabajo. Porque en el tercer nivel de conciencia, para salir de él, hay que trabajar. No sé si me entiendes. O sea, cada nivel de conciencia tiene su... Lo hemos explicado en otras conferencias en relación, por ejemplo, al trabajo o al sexo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una persona que viene a verme y está en el tercer nivel de conciencia, no se me va a ocurrir decirle que sea casto, porque no sería bueno para él en ese momento. Él tiene que tener la experiencia que tenga que tener para subir de nivel de conciencia. Pero si viene uno del cuarto, cambia la cosa. A lo mejor le puedo decir, oye, pues mira a ver qué puedes hacer, porque a lo mejor esto facilita experiencias místicas, otras cosas que ya están a punto de pasarte. No sé, ¿me explico? Y si, por ejemplo, si un señor está en el nivel 2, lo que le tengo que decir, oye, deja de violar gente, ¿me explico? Pero no le puedo decir, sé casto, le tengo que decir, y ten sexo normal. No sé si me explico, ¿no? Pero claro, si un tío en nivel 2 le digo que se haga casto, es que es imposible. O sea, primero me estoy equivocando, porque además Dios ha previsto unos niveles de conciencia y unos comportamientos y unas actividades adecuadas para cada nivel. ¿Te das cuenta? Lo iba a explicar, es muy buena pregunta tuya, le iba a explicar luego en otra herramienta, ¿no? Pero mi respuesta sería esa. Depende de tu nivel de conciencia. Para empezar, no puedes dejar de trabajar si no te puedes mantener. Eso estés en el nivel que estés. Porque claro, porque la autosuficiencia ¿sabes? De alguna manera es un síntoma del crecimiento espiritual. Entonces,
Otra cosa que va a ayudar a la paz es que cuando pensemos en Dios, en el absoluto, ¿no? Quizá en la cultura occidental que nosotros tenemos mucha tendencia a pensar en Dios o en el absoluto como creador, ¿no? Como un ser que de alguna manera está fuera del universo, sentado en un trono de alguna forma, ¿no? Moviendo los hilos aquí, haciendo cosas, pero sí tenemos una bastante buena idea de lo que es un Dios trascendente, ¿no? Es un poquito lo que la cultura occidental nos ha educado. Sin embargo, para la paz interior tenemos que redescubrir el Dios inmanente, ¿ok? El Dios que está presente en la creación, o sea, no es solo creador y está fuera de la creación, sino que además todo lo creado está en Dios. Dios es aquel que no tiene un segundo, no hay segundo, es todo Dios, ¿entiendes? Entonces, en la medida en que nosotros podamos sentir esa presencia, o sea, acostumbrarnos a esa presencia permanente del absoluto o de Dios, digamos, en la vida, eso nos ayudará muchísimo a tener más paz interior, ¿no? Entonces yo os animo, cuando penséis en Dios, o relacionéis con Él, o oréis, o lo que sea, os centréis en la idea no solo de un Dios lejano y trascendente o fuera de Dios, sino un Dios presente en todo momento, que es una presencia además que podéis llegar a ver que es masticable, o sea, que esto no es una intelequia. O sea, esto cuando ocurre, cuando se percibe y se siente, es absolutamente real, o sea, es sólida, o sea, pesa, no sé si me explico, o sea, no es una intelequia de la mente. Pero es una... Gonzalo, has llegado a sentirlo tú. Sí. Por eso te lo digo. Es muy fuerte. Sí. Pero es que no quisiera volver a cuando no lo sentía. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por eso te digo que es una presencia permanente, pesada, o sea, es una presencia que puedo masticar. Me gusta llamarla masticable, no sé cómo explicarte, ¿no? Perdona, pero Sí. ¿cómo se llega a eso por la cabeza, no? No, claro. Sí. Porque tú no puedes pensar algo complejo si es No, simple. claro, no se llega por la cabeza, se llega, vamos a ver, sí se llega por la cabeza, pero no se llega por la cabeza. O sea, lo que tienes que hacer, como todo lo demás, es abrirte a la posibilidad, es decir, creer que es posible. Si no, no ocurrirá, no sé si entiendes. Yo, todo lo que creo que no es posible, no me ocurre. No sé si me... Entonces, lo primero que hago es abrirme, ¿me entiendes?, a la posibilidad. Yo lo primero que comprendí, o sea, vamos a ver, ¿cómo llegué yo a esto de alguna manera? ¿No? Porque puedo dar el proceso interno, no quiere decir que sea el que le sirva a todos los demás, pero eso que me sirve a mí, ¿me entiendes? Entonces, bueno, a mí lo que me sirvió para sentir la presencia de Dios es, fíjate, como siempre, primero comprender, ¿vale? Por eso he dicho que la primera herramienta es comprender cómo es el universo, ¿no? Entonces, fíjate, yo antes, cuando era un niño, iba al colegio, me acuerdo perfectamente, esto yo me acuerdo perfectamente, yo imaginaba a Dios como un señor con barba blanca, que contaban en el colegio la Biblia, el Génesis, tal, sentado en un trono, ¿entiendes? Que se ponía triste, contento, que tenía virtudes humanas, características humanas, que se ofendía, cosas de esas, ¿no? O sea, parecía que Dios tenía cuerpo emocional con él. ¿Sí? Claro. Entonces, desde esta visión de Dios me era mucho más difícil sentir la presencia, ¿no? Ahora bien, desde esta otra visión de Dios que te ofrezco, por si te ayuda, el universo es multidimensional, fíjate que hay energías de más alta vibración, de más alta vibración, de más alta vibración, hasta que llegas al final, ¿vale?, la última dimensión, donde la vibración de la energía es infinitamente rápida, por lo tanto el tiempo es cero, porque si yo voy a una velocidad infinita de aquí a esa pared, tardo cero en llegar, y además puede contener toda la información del universo, porque habíamos dicho que la capacidad de contener información dependía de la frecuencia vibratoria. ¿Y cómo se llega a la alta vibración, a la práctica de la alta Bueno, vibración? pues todo esto que hemos estado diciendo, cambiando la concepción de la vida, aceptando y abandonándote, no resistiendo lo que ocurre, cambiando el pensamiento, responsabilizándote de lo que ocurre. Eso es lo que te lleva a la alta vibración, porque hemos dicho que es la paz interior la que genera la alta vibración, de alguna manera. Esa alta vibración luego nos hace comprender más. Ese hacer comprender más nos genera más paz,
Y esa paz vuelve a generar más vibración. Y vamos subiendo por los niveles de conciencia y luego por las dimensiones, ¿ves? Cuando ya bajamos de la dimensión absoluta, por ejemplo, si hay 40 dimensiones, pues en la 38 la energía ya es rapidísima, pero no infinitamente rápida. Hay una cierta sensación de paso del tiempo que ya no es cero porque la velocidad ya no es infinita y puede contener casi toda la información del universo, pero no toda, porque no es infinita la vibración. ¿Te das cuenta? Esta sería, aquí hay seres experimentando, ¿eh? Aquí puede ser el mundo de los arcángeles o de los ángeles o así sucesivamente, pero solo en el absoluto se dan estas tres condiciones. Entonces yo me di cuenta que todas estas dimensiones están presentes aquí. Yo no las veo, no las puedo tocar, pero están. Mi mente ya ha comprendido que están. Y como mi mente ha comprendido que están, mi cuerpo físico de alguna manera ha generado la capacidad de sentirlas. No sé si no hubiera comprendido que están, me hubiera sido mucho más difícil que yo pueda sentir esa presencia de Dios masticable. No sé si ¿vale? No sé si te he contestado la pregunta, Sí, pero... más o menos. Más o menos, es que no tengo otra mejor contestación. Oye, a lo mejor ha sido milagroso. Pues también, yo creo que ha sido porque he comprendido, pues vete a saber. ¿Entiendes? A San Pablo lo tiraron del caballo y nadie le pidió permiso. ¿Entiendes? O sea, pero yo digo que creo que mi proceso ha venido por aquí. Sí, que cada uno tiene un camino. Eso es. Y si este te sirve, pues este es el que te ofrezco. Y si no, pues vete al que mejor te sirva. Pero en todo caso adquiere la paz. No sé si me entiendes. Si esto no te sirve, largo. Pero vete a buscarla. No sé si me entiendes. Vete a algo que te sirva. Pero lo más importante que tenemos es la paz interior. Más que nada. Que eso sí, que si salís de aquí con una idea clara, que sea esa. Sin paz interior no se puede crecer. ¿Ok? Sí, perdón. Gonzalo, la herramienta 4, Sí. el perdón profundo, esa sí la podemos empezar a usar No. Vamos a ver, no tienes que dejar tu trabajo. Sí, no, Pero, calla, pero tienes que empezar a usar, no la 4, todas las herramientas que te he dicho, en tu trabajo. Sí, pero estoy pensando en la 4 en particular, cuando alguien incumple un contrato, por ejemplo, Claro, pues eso es un evento. que siga su camino. Claro, no, si alguien, vamos a ver, si alguien incumple un contrato, tú le perdonas. Ojo, pero el amor es amor, pero el amor no es idiota. O sea, el amor no te obliga a que seas un felpudo sobre el que todo el mundo puede pisar, ¿no? O sea, desde el amor, una persona que incumple un contrato, lo que harías es, de entrada, perdonarle, o sea, no meterle tú ninguna carga emocional. Pero eso no quiere decir que tú no uses las herramientas que tengas a tu disposición para que el contrato se cumpla. No sé si me explico. Pero eso se hace desde el amor, no desde el odio, desde el cabreo, desde el no perdón, desde la crítica. No, mira, hay un acuerdo, hay un contrato, esto es importante para esta situación, y esto, la lógica, o sea, el amor, la concordia, pues dicta que se cumpla. Además, nadie crece en el amor sin respetar sus acuerdos. Eso iría en contra de la ley del universo. Pero, por lo cual, no te estoy diciendo que te quedes pasivo total al no cumplimiento del contrato. Lo que te estoy diciendo es que no te altere a ti por dentro. No sé si me... Okay. Entonces, por último, otra cosa importante para la paz, para que tengáis paz, es saber, ¿verdad?, que todo lo que viene de Dios, del absoluto, todo lo que es verdad, da paz. ¿Vale? Trae como subproducto la paz. Cuando vosotros escuchéis discursos, ideas, posicionamientos, filosofías, religiones, lo que sea, que no os dé paz, no son verdad. ¿Ok? La paz es la vara de medir la veracidad de las cosas. Como dijo Jesús, y como han dicho todos los demás maestros espirituales por debajo de él que hemos tenido en el mundo, por sus frutos los conoceréis. Y no se refería solo a los árboles, ¿me entiendes? Sino a todo, las profetas, las ideas, los profesores. Si un profesor de golf no te lleva a una cierta velocidad en el aprendizaje del golf, no es un buen profesor. ¿Me explico? Y así las ideas, las religiones, las filosofías, todo lo que no dé paz, no es verdad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿el infierno da paz? No, ¿verdad? Es que el infierno no existe. Lo que pasa es que han tardado los papas 2000 años en decirlo. Pero ya Juan Pablo II y Benedicto XVI
dijo, el infierno no es un lugar geográfico, sino un estado de conciencia. ¿Te das cuenta? Pero hemos crecido todos pensando que el infierno existía, que nos íbamos a ir ahí si nos descuidábamos y que además era un lugar geográfico, ¿cierto? ¿Nos daba paz esa idea? No. Ahora ya sabe que no es verdad. Pero lo podíamos haber sabido antes, sabiendo simplemente que la idea no nos daba paz. ¿Explico? La paz es la vara de medir de todo. ¿Ok? Dicho eso, unos síntomas muy rápidos de la paz, 10 minutos de pregunta y os vais, ¿vale? A ver. Cuando aumenta la paz, cuando va aumentando la paz interior, esto lo voy a leer para no se me olvide ninguno, vais a sentir una serie de síntomas, ¿ok? Vais a ver aumentada la capacidad de disfrutar de cada momento, ¿ok? Porque no vais a tener resistencia interior a no disfrutar cosas por falta de paz. 2. Vais a tener una pérdida de interés en juzgar a los demás y en juzgarnos a nosotros mismos. Vais a tener una pérdida de interés en los conflictos. Con eso no quiero decir, como lo apuntaba bien Silvia ayer, no quiero decir que no vais a tener la suficiente fortaleza para afrontar lo que tengáis que afrontar o resolver lo que tengáis que resolver, con amor y con firmeza. Pero sí vais a tener una falta de pérdida de estar metido en conflictos, ¿me entiendes? Es decir, esto es para otros, no sé si me explico, ¿no? Bien. Vais a tener una pérdida de interés en preocuparse. Vais a aprender a ocuparse, pero sin el pre, ¿vale? Porque el pre nunca ayuda a nada. No es útil. Y la paz comprende eso. ¿Me explico? Entonces, preocuparse por algo, en muchos casos significa pagar intereses por anticipado de una deuda que podemos acabar no teniendo. Lo cual en el mercado financiero sería absurdo, ¿no? Otra cosa que vais a notar claramente cuando aumente la paz interior es que va a haber un aquietamiento muy, muy claro del cuerpo emocional, ¿ok? De manera que vais a ver que las emociones negativas ya ni surgen, no pueden surgir, no hay que controlarlas porque no surgen. Al no surgir las emociones negativas, vas a poder usar voluntariamente las emociones positivas que sean necesarias para cada situación. ¿Me explico? Y las sacas voluntariamente, no automáticamente. ¿Ok? Vamos a tener momentos desbordantes de valoración de la perfección de la creación, del crecimiento de las almas y del propósito de amor que tiene todo el universo, y vamos a ser conscientes de ellos a través de la paz, y nuestra vida va a ser feliz en ese sentido, ¿no? Vamos a tener mayor conexión con los demás y con la naturaleza. Es un síntoma de la paz, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en paz te cuesta matar un animal. Cuando estás en paz conectas con las demás personas, ¿no? ¿Entiendes? Cuando estás en paz vas a tener muchos ataques frecuentes de humor y de risa. Y vas a aumentar tu capacidad de dejar que las cosas fluyan. No vas a querer intervenir tanto en la realidad, ¿no? Vas a dejar todo más en manos de Dios y decir, mira, si esto a veces se arregla solo, si no tengo que hacer yo nada. Ya pasará el tiempo, ya vendrá el proceso de crecimiento y se arreglará, ¿vale? Vas a tener más tendencia de actuar espontáneamente, soltando el control, porque ya hay menos ego que proteger. Se va a incrementar mucho tu confiabilidad para otros, porque tú solo confías, sin saberlo, en la gente que tiene paz interior. ¿Me explico? Se despierta la intención de crecimiento consciente en ti mismo y tu deseo de servicio a los demás. La paz produce eso, ¿vale? Se desarrolla una enorme claridad contextual, que es la que viene con las facultades superiores de la consciencia, y te deja de interesar tanto como antes el contenido. ¿Me explico? O sea, te quedas más en los contextos cuando piensas y cuando hablas. Por ejemplo, me llamas y me dices, he tenido un problema con mi prima. Pero no me dices, he tenido un problema con mi prima porque ha venido y resulta que estaba tirado al suelo las tijeras y entonces yo me pinché por... O sea, ya lo que es el contenido y los detalles de las cosas dejan de tener tanta importancia y te quedas más en el contexto, ¿no? Aumenta el interés de trabajar dentro de uno en vez de trabajar fuera, que es lo que todos hacemos sin querer, ¿no? Y luego se dispone de mucha energía y aumenta la creatividad. Claro, cuando tienes paz interior no gastas energías en conflictos internos.
Entonces, si tienes que dar 7 conferencias al día, no hay ningún problema. La energía vital está ahí para eso. ¿Me explico? Cuando no tienes paz interior, no tienes energía ni para levantarte de la cama. ¿Ok? Y por último, cuando tienes paz interior, esto sí que es muy bonito, y hay que, no me creáis, verificarlo, se empiezan a tener muchas más experiencias de lo que es, entre comillas, milagroso, o de las sincronías, no sé si me explico, ¿no? Entonces ves que todo pasa, ¿sabes? Sí, como dijo el Evangelio, ¿no? Por la añadidura, o sea, por que no tienes tú que ser el hacedor de nada. Cuando te sitúas en la paz interior, ya el universo todo te lo hace gratis. No sé si me explico. Esto es una cosa que hay que comprender, ¿sabes? Hay que observar y a ver cómo os ocurre. A todo el mundo que aumenta la paz interior le ocurren ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, como son las 9 menos 12 y esto tiene que terminar a las 9 y tenéis que ir a cenar, dejamos 10-12 minutos para preguntas si queréis. Por cierto, que no tenga ninguna pregunta, esté cansado o calor, por favor que se marche, que no hay ninguna ofensa, ¿vale? Y le quiera quedarse 10 minutos más a preguntar algo, lo que sea, pues aquí estamos. Venga, dime. Sí.